Nacional, donde se eligió la nueva integración del directorio y a Álvaro Delgado como el presidente de la fuerza política. En líneas generales, los dirigentes de Aire Fresco, el sector que promovió a Delgado y al que pertenece también el expresidente Luis Lacalle Pou, bajaron el tono a las diferencias. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi sostuvo que el Partido Nacional sale fortalecido. Pero desde Alianza País, el sector liderado por Javier García, que quedó en segundo lugar en la votación para presidir el directorio, se continuaron con las críticas internas. Los dirigentes del sector pusieron el foco en la decisión de posponer la autocrítica sobre la última campaña electoral. Sobre estas polémicas en el Partido Nacional vamos a escuchar lo que decían la senadora Graciela Bianchi y el senador Sergio Botana. Se vaticinaba que iba a terminar con muchas divisiones dentro del Partido Nacional, no. Fue una convención que obviamente la participación del expresidente Luis Lacalle Pou confirmando su liderazgo. Yo no quedé feliz con la jornada. En realidad, bueno, no me gusta que de alguna manera se hubiera postergado la discusión una vez más. Y yo creo que ayer salimos todos fortalecidos porque hubo un equilibrio entre todos los sectores. Lo otro que no me gustó de verdad fue que antes el que siempre jugábamos con una regla de juego que es el que gana, gana. Y ahora fuimos a eso de las colectoras de votos. Tampoco me gustó, bueno, que los blancos estemos votando con votos firmados. No terminó de mal ambiente ni nada, en absoluto. Excepciones siempre hay. Bien, vamos a seguir en este tema. Como saben, tanto la previa como el post de esta convención ha tenido mucha discusión. Vamos a estar hablando de los planes para el futuro del Partido Nacional en este tramo hacia el 2029, ese número que apareció tanto en la convención del sábado pasado, con quien resultó electo presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bienvenido, ¿qué tal? Felicitaciones. Un gusto, ¿cómo andan? ¿Bien? Bienvenido. Creo que el invierno viene con... Sí. digamos. Sos el primero de los entrevistados que le toca compartir mesa con desmadre, ya estaremos hablando. Con cosas ricas. Sí. Primeras reflexiones sobre, bueno, cómo se dio tanto la previa y el resultado de esta elección del directorio, que fue inusual en cuanto a cómo se llega a la votación, ¿no? Primero fue una convención muy numerosa, ¿no? Hay que rescatar eso o resaltar eso. Yo hace muchos años soy convencional, creo que convencioné con 470 convencional en 500. Hace mucho tiempo que no veía, la gente tenía ganas de venir, de decidir. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, fue una jornada larga porque la votación implicaba mucho tiempo, llevó muchas horas. Veníamos a una convención donde había competencia, que no es que no hubo competencia en otras instancias, pero quizá la competencia fue diferente. Hubo algunas con lista única. Ustedes se acuerdan que yo estuve después de las elecciones acá y dije, para mí era importante postergar el tema de la elección para después del proceso electoral, para después de mayo y ojalá terminemos en la lista única. Bueno, las circunstancias fueron estas, pero todos teníamos un compromiso. Es más, nos comunicamos previamente el viernes para desearnos suerte, porque además los 4 que estábamos encabezando listas somos amigos muchos años, muy blancos y nos queremos mucho. Y el objetivo era terminar con un abrazo y dar un mensaje de unidad. Y yo creo que contra todos los pronósticos, más allá de la competencia, y más allá que la competencia fue competencia real, porque la diferencia no fue grande, pero se laudó, con la soberanía partidaria laudó, en función de cómo lo determina la Carta Orgánica. Bueno, ese abrazo estuvo en el estrado, en el momento de la proclamación y en el momento donde nos tocó hacer el discurso como presidente electo del directorio del Partido Nacional. Y el margen que fue, como vos señalabas, hubo competencia real y fue relativamente acotado, ¿era lo que esperabas? Sí, los pronósticos eran capaz que más o menos 10 o 20, no mucho más.
previsible más o menos en un escenario que podía darse en cualquier circunstancia, con resultados, sobre todo en 2 de las opciones, que podía darse un resultado u otro. Fue el resultado que decidió la convención, los convencionales, que votaron como lo determina la Carta Orgánica, reitero, con un quórum altísimo, altísimo. Y me tocó ser el candidato más votado, pero con un mensaje. Yo creo que importa mucho el mensaje, que es: nadie tiene mayoría. Pasó otras veces. A ver, Larrañaga fue presidente de directorio después de la elección de 2004, Lacalle Herrera fue 2 veces, después de la elección del 2000, 2009. El único que no fue candidato, pero no fue presidente de la convención del partido, fue Luis Lacalle Pou, por una decisión personal, ya era candidato para el 2019. Pero en los otros casos siempre había un sector que tenía mayoría sobre el otro. Estaba como en 2 sectores. En esta elección la composición del directorio quedó más atomizada, con lo cual es una linda oportunidad para poder trabajar en equipo y trabajar colectivamente. ¿Cómo viviste las horas previas? Porque allí hubo algunas discusiones entre distintos dirigentes en las que, bueno, por ejemplo, se decía, algunos querían hablar en la convención, otros planteaban que querían que el voto fuera secreto para que realmente cada uno pudiera votar sin que nadie después le reclamara por ese voto, y hubo una discusión bastante intensa en ese sentido, que al final se lauda por lo que dicen los estatutos, pero es verdad que había gente que tenía otras intenciones, ¿no?, en la convención. Ustedes tuvieron acá Juan Martín Rodríguez, sí, presidente de la convención, que fue muy claro en el sentido, la convención no la organicé yo, está claro, ¿no? La organizó el directorio que se va, pero sobre todo con la mesa de la convención en función de la Carta Orgánica. Y todas las convenciones que eligen los directorios son convenciones que se llaman el Congreso Elector, donde en realidad lo que se hace es votar. Así lo determina la Carta Orgánica. Y cómo se vota con el voto firmado lo determina la Carta Orgánica. Y hay un procedimiento para cambiarlo. Si mañana podemos discutir cambiarlo, estamos todos abiertos a hacerlo, pero hay un procedimiento establecido en la Carta Orgánica. Así que eran las reglas de juego establecidas en el estatuto, como lo dijo muy claro el diputado Rodríguez cuando estuvo con ustedes acá, creo que una semana antes, ¿no? Sí, eso está claro. El tema es que las voces que reclamaban lo otro también aparecieron muy fuertes, como el senador Botana, por ejemplo. También, pero no se podía hacer en ese momento. Entonces reclamar algo que no se podía hacer, en realidad no aportaba nada. Que para adelante se pueda discutir, yo estoy dispuesto a discutir otros mecanismos de elección o de convención electora con otras características. Pero no era para este momento porque hay un procedimiento establecido para cambiar la Carta Orgánica, Comisión de Asuntos Políticos, todo lo demás. Y hablando de en la previa, obviamente hubo temas vinculados a la competencia, pero ustedes habrán visto, o por lo menos son muy perceptivos en eso, que yo no hice declaraciones en la previa. Yo creo que contribuía a lo que yo quería, que era no cómo empezaba, sino cómo terminaba la convención. Y yo terminé el discurso diciendo: sueño con un titular al otro día, que es: Partido Nacional Unido, fraterno, decide empezar el camino rumbo al 2029. Lo que pasa es que todos juntos, y así terminó. Después de la comisión Botana siguió haciendo declaraciones, y una de las que hizo fue que lamentablemente dijo no se consideró a la lista más votada, en alusión a que los votos Delgado estaban en 2 listas y la lista más votada era la lista que llevaba Javier García. Y dijo que era una cuestión de honor antes que la lista más votada fuera la que eligiera al presidente, en fin. Miren, y dijo que no era un día muy feliz, hubo de todo, o sea. A ver, me conocen hace tiempo, generalmente no comento opiniones de compañeros, mucho menos ahora que soy presidente electo del directorio, me tengo que cuidar. Obviamente en mi caso me acompañó Aire Fresco, Por la Patria y de Centro, en listas que yo encabezaba. O sea, nadie puede dudar que fui, con la diferencia que mencionábamos al inicio, el candidato más votado, y nadie lo cuestionó. De hecho, todos los que compitieron estábamos arriba del estrado dándonos un abrazo, en una señal de unidad, pensando en mirar para adelante. Así que
por ahí la dejo. Álvaro, ¿por qué te pareció relevante omitir de tu discurso el que diste antes de que los convencionales fueran a votar cualquier referencia a la derrota que encabezaste en noviembre? Es que, mirá, yo ayer me fui 2 días con Leticia, mi esposa, al campo. Ayer fue un día durísimo de frío, durísimo. Y los estaba escuchando y vi que dijiste eso. Ayer estuvo Pablo Abdala, Pablo. ¿puede ser? Sí. Está. No lo dije Tomando solo mate, yo. casi No, adentro de la eso lo estufa, vio todo el casi adentro mundo. de la estufa leña. No, pero pará. Pero mira, déjame no lo dije terminar, solo déjame yo porque terminar. fue algo que advirtió Y todo en el mundo que realidad, te escuchó. no, pero en realidad pedí el discurso. Estaba claro que en el final lo dije con mucho énfasis, pero pedí el discurso previo cuando hablamos en los 4 candidatos que encabezábamos listas, y en la transmisión a la hora .15 está la parte que yo hago referencia al nuevo directorio que quiero, que terminó un proceso electoral, empieza un nuevo proceso, terminó el proceso electoral, empieza un nuevo proceso, y tenemos que empezar en este directorio descentralizadamente, empezando con el análisis de lo que pasó, y yo voy a estar en primera fila. O sea, lo dije, lo puedes mirarlo en YouTube, lo dije. ¿Quedaste conforme entonces con cómo lo transmitiste? Capaz que podía haberle dado otro énfasis. Es notorio que había otra atención para el discurso final. Ese discurso fue más corto el final, ya como presidente electo, con todo el directorio atrás, con todos los que habían competido al lado. Pero en ese momento yo creo que tenía que hacer referencia al proceso de análisis sobre lo que pasó, de todo el proceso electoral. Ustedes saben que también cuando vine acá, no me acuerdo si fue en enero o en febrero, yo dije, soy partidario de 2 cosas, que la convención sea después de mayo, de las elecciones, y que el proceso de análisis sea después que termine el proceso electoral. Dije las 2 cosas, que fue lo que pasó. Y empecé a hablar de eso, ¿no? Dije, el análisis tiene que ser con un sentido fraterno. Hablé de oportunidades de mejora, hablé de que voy a estar en primera fila como corresponde. Creo que nadie se puede hacer distraído. Yo soy el último que tengo que hablar en ese proceso, que tiene que ser descentralizadamente, que hay que escuchar mucho, con mucha humildad a la gente. Y hablé enseguida después, y fue un discurso mucho más largo, de más de 15 minutos, del directorio que queremos, descentralizado, moderno, ágil, secretarios sociales, con centro de estudios, con presencia en el interior, con sesiones en el interior. Entonces capaz que pasó en ese proceso más desapercibido, pero la tranquilidad, puede mirarlo, que hice referencia a las 2 veces que hablé a ese mismo tema. Creo que es un tema que no puede estar ajeno a ninguno de los discursos, por lo menos del presidente electo. En ese segundo discurso, donde profundizaste mucho más en eso y cómo entendías que tenía que ser la autocrítica, retomaste parte del discurso de la calle Pou al inicio de la convención, donde decías, bueno, el proceso de autocrítica, estoy parafraseando, no es literal, tiene que hacerse con cariño, con amor, afecto, pensando para adelante y no tanto, digamos, buscando chivos expiatorios para atrás. Ahí una interpretación posible, y me interesa saber explícitamente qué es lo que pensás, es, ojo que este proceso de autocrítica no nos lleve a devorarnos entre nosotros, quizás incluso tomando la figura de Álvaro Delgado, que era el candidato, como chivo expiatorio de este proceso, que no se desmadre el proceso de autocrítica. Nico, Luis en un discurso muy bueno que dio, yo empecé en el discurso primero saludando a Macarena Rubio, que terminaba su gestión, y a Luis, que era su reingreso a la vida partidaria, por decir así. Es un discurso muy bueno, muy lindo, muy profundo, muy sentido. Y dijo 2 cosas que me gustaron muchísimo. Una habló de construcción y no de destrucción. Habló de mirar para adelante. Y habló que cualquier proceso de análisis necesario tiene que ser con afecto y con amor. Yo retomé esa parte del afecto y del amor en mi discurso posterior y le agregué con oportunidad de mejora, porque los análisis lo que tienen que surgir, además, son oportunidades de mejora. Y no hay no sé si un problema, pero una tensión en ese doble rol que te toca en este proceso de autocrítica, en el cual te toca conducirlo porque vas a ser el presidente del directorio, el presidente del partido, pero por el otro lado sos uno de los principales objetos de análisis, porque eras el candidato de esa elección que se perdió. Pero voy a hablar último.
porque lo que no puedo hacer yo es hacerme el distraído e inhibir cualquier expresión genuina del militante que quiera poder opinar. Con respeto, mirando para adelante, con espíritu constructivo y buscando oportunidades de mejora, pero todos los militantes. Es más, veremos después en el directorio cuáles son los ámbitos. Algunos hablan de la convención delegada, otros hablan de las departamentales nacionalistas, pero está claro que no voy a marcar yo la cancha de por dónde tiene que ir el análisis del proceso electoral, todo el proceso electoral que termina en mayo. Yo en esa instancia, como lo dije, voy a estar en primera fila, pero voy a hablar último. Pero la autocrítica, yo le veo más complicaciones, porque la autocrítica, cuando un gobierno pierde, como le pasó al Frente Amplio 5 años atrás, le pasó al Frente, o sea, había toda una línea de pensamiento que decía, bueno, una cantidad de errores que cometió Daniel Martínez llevaron a que perdiera. Pero otra línea, que para mí me parecía más realista, era el gobierno tuvo problemas, el gobierno de Tabaré Vázquez, que llevaron a que la gente no lo votara, más allá de los errores que podría o no haber cometido Daniel Martínez. Y acá también se repite lo mismo con una dificultad. Puede haber toda una línea de autocrítica centrada en las decisiones de campaña electoral que le recaen muchas a Álvaro Delgado, pero puede haber también, y debería también haber un análisis sobre lo que fue el gobierno y errores del gobierno, pero el problema es que el candidato vuelve a ser Luis Lacalle Pou. Entonces, ¿en dónde? En la próxima elección nacional. Estás haciendo futurología. Tú. No, bueno, pero lo dijo, le faltó decirlo con todas las letras. Vamos a ver, no podemos ser... Mira, Javier García dijo algo muy inteligente, que no podemos ser Luis dependiente. El partido no le hace bien, al partido no le hace bien y a Luis tampoco. Entonces, más allá que hoy es el líder transversal, pero veremos, falta mucho tiempo. Lo que tú decís, Leo, yo lo comparto, pues así. Es más, no sé si el Frente terminó siendo, análisis, autocrítica, no sé, terminó, pero el proceso quizás es más largo, ¿no? Comunicación de cosas de gobierno e incluso, a ver, en términos partidarios, es objetivo que cuando sos gobierno, y nos pasó a nosotros cuando decíamos, no, esto no puede pasar, pero pasó, y además agravado con la pandemia y con el esfuerzo que tenías que hacer en el gobierno por la pandemia, la sequía y todo lo demás, que el gobierno a veces vacía el partido, se chupa el partido. Y no está bueno, porque también son cosas diferentes, roles diferentes, y el partido tiene que traccionar muchas veces cosas del gobierno y tener cierta independencia. Hablando el partido dejó pasar cosas que tenía que haberle marcado al gobierno. O apoyado, militado, o interactuado, ¿me entendés? Esos son parte de los procesos que tenemos que discutir para adelante. Y obviamente, yo lo dije acá, que estamos preparando algunos insumos para esa discusión, y así que... El documento de las 3C. Me parece... El documento de las 3C. Sí, me parece que lo que tú decís es absolutamente lógico. Pero natural y lógico. Quería retomar algo de lo que dijo Nico sobre el tema de los discursos y el afecto y el amor, que por un momento, sé que no fue lo más importante de la convención, pero no hubo afecto ni amor en el momento del anuncio de que habías ganado, cuando un grupo importante de dirigentes se fueron, otros gritaron, otros abuchearon. Es brava esa recepción por parte de los convencionales. Entiendo que vos no lo habías visto, o lo viste después, algo así declaraste, ¿no? Como que en el momento no te diste mucho cuenta, pero sucedió. Estaba creo que de Canal 12 de Mariana, ¿no? Sí. Yo no lo vi porque estaba adelante, Cambau es muy grande, entonces Sí. sentía una cosa en un momento, pero fue un instante. Y en realidad, por lo que vi después y por lo que me contaron, fue al lado de las cámaras que una partecita del público en ese momento que había pasado para el lado de las vallas donde estaban los convencionales se retiró. También es verdad que a mí me interesa, en esto siempre el vaso medio lleno o medio vacío, yo trato de ver siempre el medio lleno, la gran mayoría de la convención, los convencionales y lo que estaba pasando adelante era que todos estábamos subiendo, nos dimos un abrazo público los 4 y hablamos en clave de unidad para adelante. Y eso es un mensaje muy fuerte. Es fuerte, pero son los líderes y lo que estaba pasando
entre Está bien, quienes no eran pero- los líderes era otra cosa. Pero no magnifiquemos decir era la convención. No. En realidad, y te voy a decir con mucha honestidad, porque en esto hay que ser, digo, no puedes mirar para el costado, hay que ser muy honesto. Si no, yo en realidad lo vi en la televisión, Sí. porque estaba justo al lado de las cámaras, ese grupito que se fue de público que se fue en ese momento. Fue una anécdota. ¿Está bueno? No. Ahora, yo tengo que ir a escucharlos a ellos también. Claro. ¿Entendés? Porque por algo toman esa decisión. Otros quizás estaban desconformes y se quedaron callados. Otros estaban desconformes y aplaudieron el discurso del presidente del directorio. Y había muchos otros que estaban conformes porque habían votado. Mi obligación ahora es escuchar a todos, a los que me votaron y a los que no me votaron. Y con mucha humildad escucharlos. Me parece que es parte del proceso que se viene. Álvaro, quería preguntarte si antes de tirarte a competir por la presidencia del directorio del partido, ¿te pareció importante, te pareció necesario hacer el ejercicio de ponerte en los zapatos del blanco de a pie? No de los convencionales, que te dieron tu voto, el voto de manera legítima, pero sí el blanco de a pie. El blanco que está en su casa, que vivió la derrota del Partido Nacional en la presidencia en contra del Frente Amplio, que todavía estaba transitando este duelo, este disconformismo, esta frustración, estas culpas. Muy poquitos meses atrás había sucedido, y sin siquiera recibir una autocrítica por parte del conductor de la campaña que fuiste tú o por parte del partido de manera formal, vos volvés a otra contienda electoral por una responsabilidad jerárquica nuevamente. Y te pregunto si esto no significó que puedas haber llegado a correr el riesgo de generar un descalce con el sentir del pueblo blanco. A ver, con mucho cariño, con mucho respeto, si algo me he caracterizado, yo de los 16 años milito en el Partido Nacional, de los 16 años, soy convencional hace más de 30, 20 y pico, empecé en el gremio estudiantil, o sea, empecé de cebollita en esto, en el liceo, en la facultad, recorro el país habitualmente y el sentir del votante blanco tenés de todo. Yo lo puedo decir porque lo vivo y porque lo escucho y porque Pero hay una recorro. cosa que todos sintieron después de la derrota, déjame que es la terminar la frustración, respuesta. ¿no? Me hiciste una pregunta y con Adelante. mucho respeto quiero contestártela. ¿Quién dice el votante blanco? Bueno, hay de todo. Hay gente que está dolida, hay gente que tiene la expectativa de que algunas cosas cambien, hay gente que dice, bueno, en realidad la autocrítica es necesaria, pero de esta forma. Hay gente que dice, tenemos que ser una oposición de determinada forma. Hay gente que dice, tenemos que ser una oposición de determinada otra. En realidad es muy variado. El partido sea una instancia institucional, porque es lo que tiene que hacer, lo que es una convención. No hay nada más democrático que una convención. Atrás de cada convencional Sí, coincido contigo. hay 1000 personas, 1000 votantes. O sea, estaba representado 1000 votantes. La instancia para hacerlo no es en las asambleas en las plazas, es una convención que decida y después una actitud, que es lo que importa, por eso el 29, el otro día posterior, es importante. Adelanto que vamos a asumir el lunes que viene el directorio, hoy voy a visitar el directorio, los funcionarios, pero el lunes que viene formalmente va a asumir el directorio. Que el directorio empiece una tarea de mucha humildad, de escuchar mucho, pero de mucha recorrida. A ver, el directorio no sesiona al interior y por lo menos, a ver, vimos que en el final del proceso electoral la fuerza del Partido Nacional tiene una fuerza muy importante en los gobiernos cercanía. Tiene 97 alcaldes, 97 alcaldes, 14 intendentes, la mayor cantidad de ediles. O sea, por lo menos una vez por mes en un departamento. Mi idea es instalarme 2 días con el directorio en este trabajo colectivo, con la estructura partidaria del departamento, para escuchar a todos, y después con la sociedad civil, para que el Partido Nacional abra y ensanche su base de escuchar, pero también que sientan cada una de la sociedad civil, jubilados, productores, gremialistas, asociaciones civiles, que sientan que hay un partido que escucha, y yo creo que a lo largo, y agrego, localidades de Canelones, que es un departamento muy diverso, y barrio de Montevideo, donde el directorio debería funcionar también, porque hay seccionales para generar. Yo creo que eso va a permitir que la suma o la acumulación de actitudes de un partido que
se mete en la sociedad, escucha a la sociedad, seguramente es un partido que dentro de 5 años la gente más allá del candidato diga, bueno, es un partido que por lo menos en todos los momentos estuvo cerca. No hay una metodología definida todavía de cómo va a ser eso. Por ahí va a ir la propuesta, te adelanto trazos gruesos, pero por ahí va a ir la propuesta. ¿Va a ser una especie del Partido Nacional te escucha? Digo, porque estuvo bastante en la previa de si el Partido Nacional no precisaba una especie de Fernando Pereira, aprender de algunas lecciones que también tuvo que aprender. El Partido Nacional es un partido que tiene que es un partido, se notó con un fuerte arraigo en el interior, con algunos debes en la zona metropolitana, que a su vez tiene que abrirse muchísimo. Abrirse, me refiero a descentralizarse, y la descentralización no es simplemente juntarse con el Consejo de Intendentes, que hay que hacerlo, para que vengan un delegado a la sesión del directorio, o de los alcaldes, o de la agrupación parlamentaria, para tener una visión bien global de todos los estamentos institucionales del partido, o de la Comisión de Asuntos Sociales. También es estar in situ, no hay descentralización sin presencia física del partido en los lugares. Y respecto al tono que debe tener el presidente del Directorio Nacional con el gobierno de turno, ¿cómo entendés que debe ser? Ahí fue muy, por lo menos muy explícito Javier García cuando le tocó hablar en la convención a propósito de, él utilizó la palabra duro, dice, bueno, desde el Frente Amplio se nos dicen que somos duros, si es para mí, sí, yo soy duro, voy a ser duro si me toca presidir el directorio. Hay una frase muy linda, que obviamente la repetimos, que al país lo que precise, al gobierno lo que merezca. Y tenemos que ser una oposición, porque es el lugar que nos puso la gente, responsable, ni que tal vez quien no va a ser irresponsable. Moderna. Cuando hablo de moderna, hablo de ser muy firme en muchas cosas, en un gobierno que no tiene rumbo, que ha demostrado que no tiene idea, que solo hasta ahora tiene titulares, que le está faltando iniciativas, que tiene problemas de gestión y problemas de equipo, que estaba quizá con más impulso para ganar que preparado para gobernar. O sea, muy firme en muchas cosas de las cuales nos vamos a oponer, pero también presentar alternativas. Me parece que la gente tiene que ver en el Partido Nacional, en la actitud del Partido Nacional es oponerse a lo que está mal, tratar de mejorar algunas cosas y también proponer. ¿Por qué? Porque yo creo que el Partido Nacional, más que alternativa en el 29, sea opción. Que la gente diga, bueno, volvemos acá, a este rumbo, a este modelo de país. Y la acumulación de actitudes, no solo la presencia, sino también la propuesta, va a hacer que en el 29... ojalá la gente nos acompañe. Las redes sociales son un terreno de gente muchas veces muy polarizada, no las tomo como parámetro de lo que de verdad piensa la gente, pero bueno, son un insumo más para conocer y ahí hay mucha crítica a, digamos, con Delgado, el Partido Nacional es demasiado de centro, demasiado tibio, demasiado cercano al Frente Amplio de alguna manera, no es una verdadera oposición. Cercano al Frente Amplio. Sí, bueno, hay una gente que cree que, bueno, Leo, que no se marca, que no se va a fondo en la oposición al Frente Amplio, y de hecho, bueno, Javier García en los discursos marcaba unas diferencias mayores o de otro tono, o de otro tipo de oposición. ¿Hay algo de eso? O sea, ¿qué le dice a esa gente? Mirá. Sí. No voy a discutir con las redes sociales porque es imposible discutir con las redes sociales. Pero esa crítica no la he oído, ¿no? Espera, dame un segundo. Sí. Yo fui el denunciante y la investigadora ANCAP. Terminó con un vicepresidente procesado y renunciado. O sea, si algo no tengo es de tibio. Soy una persona que me paro firme cuando hay que parar y que dialoga cuando hay que hacer. Les voy a contar algo que no estoy haciendo ninguna infidencia, espero, pero que habla bien del Uruguay. Y esto no habla de ser tibio, habla de ser honesto intelectualmente. Porque cuando hay que dialogar y no hay que dejarse dialogar con nadie. Yo no soy lo que nos ponemos el balde, somos blancos, solo blancos y no dialogamos con nadie. Y cada vez más blancos, pero más chicos. No, yo creo que hay que ensanchar la base y yo creo que están esperando eso, un partido nacional que crezca, responsable, que esté en el territorio, que sea moderno, pero también plantarse en las cosas que hay que plantarse. En un gobierno que además
todos los días nos da insumos para plantarnos y para criticarlo, por lo menos hasta ahora, sin rumbo. Lo que le decía que habla bien del Uruguay es que en estos 2 días los presidentes de todos los partidos políticos mandaron un mensaje o llamaron para felicitar la elección. Es un dato anecdótico, vos decís, ¿qué valor tiene? Para mí tiene mucho valor. En términos de cultura democrática, el Uruguay tiene mucho valor. Ahora, en esa visión de hay que ensanchar la base, supongo que parte de eso, el haber optado por Valeria Ripoll estuvo en ese razonamiento. Hay que ensanchar la base, no hay que quedarse con los votos tradicionales de los blancos, y es una de las claves más resistidas por los que responsabilizan a Delgado de la derrota electoral. ¿Esa visión de ensanchar la base sigue vigente? ¿Cómo hay que llevarla a cabo? Ensanchar la base no tiene nombre y apellido. No se cometieron errores. Es una concepción y se cometieron muchos errores y se cometieron aciertos y es parte del proceso de análisis que vamos a encarar. Pero era parte del... O sea, la apuesta por Valeria Ripoll era un intento de ensanchar la base, digamos. Lo hablamos acá, ¿no? Pero no solamente es eso, es una concepción mucho más amplia que un nombre y apellido, que es ensanchar la base, es reunirte en un departamento, además no quedarte solamente en la estructura partidaria, sino al otro día reunirte con todas las organizaciones civiles del departamento. Eso implica ensanchar la base. ¿La base de qué? De atención, de consulta, de escucha, de sensibilidad y de sentido de la realidad de lo que un partido tiene que hacer con una sociedad, un departamento. Y espero hacerlo con el directorio en todo el país. Ahí, por lo que te decía Leo, a mí nunca me gusta poner esto en términos Valeria Ripoll, porque me parece que es injusto en general señalarla a ella como culpable de una derrota o algo, ¿no? Pero sí hay algo que plantea el sociólogo Oscar Licandro en este documento que ya se ha hecho bastante público, que es algunas encuestas previas que se hicieron en las que la enorme mayoría de los que votarían en el Partido Nacional planteaban que Laura Raffo tenía una ventaja amplísima para ser la candidata a la vicepresidencia. Esas encuestas, esos números no se tuvieron en cuenta a la hora de tomar las decisiones, que había mucha gente que estaba pensando que ella era la... más de la mitad, ¿no? Sí, más de la mitad. La compañera de Fórmula Ideal. Mira, fue una decisión que se tomó, ya lo hablamos en su momento en el comando, la tomé primero que nada yo, en función de datos electorales y en función de una cantidad de datos y de opiniones y de decisiones políticas. Todo hace referencia a un informe que lo respeto, que es parcial, que estuvo en un pedacito de la campaña, no estuvo en toda, y que no tiene toda la información. Y saca una placa extraída solo, de la nada, sin todo el comentario posterior. Yo no lo comparto, el informe, en algunas en términos cosas generales. Decir, la mayoría es muy de las duro cosas no. contigo y con tu comando. Es un informe duro contigo y con tu comando. Está bien, pero es alguien que no lo tomen como verdad revelada, porque yo les digo que en realidad estuvo en un pedacito de la campaña y comparte la información, no con toda la información. Trabajábamos con varias encuestadoras, con varias, algunas trabajan en este canal, otras no, con varias encuestadoras, con mucho focus group, no solamente en la elección de la vice, sino en muchos de los aspectos estratégicos de la campaña. Obviamente es información. Vos decís que acá no está eso, que en ese informe de Licandro no aparecen esos otros datos. Porque ahí parte de lo que quedaba de manifiesto en la discusión cuando aparece este informe que publicó Búsqueda, es que se estaban tomando decisiones en contra de la información con la que contaba el comando y que había gente que tenía dudas sobre las decisiones que se venían tomando y cuando se les decía o hacían preguntas decían no, sabemos lo que estamos haciendo, se entendía que había información que justificaba esas decisiones y ahora cuando ven esto dicen que no. Lo que vos decís es hay más información que además, no está comprendida en este informe. Desde encuestas hasta previo a las puellas publicitarias, como pasa en un comando, y sobre todo si lo integrás, parte ahí de la confianza y la confidencialidad de lo que ahí se discute. Pero esos insumos van a estar en el lo que estoy diciendo es que previamente se presenta en un comando. En este caso hay mucha más información, mucho más análisis, que obviamente no se tomarán en cuenta, pero no voy a discutir con un informe que tiene todo el derecho a hacerlo, pero es parcial y no lo comparto. Y obviamente
parte del documento que nosotros queremos hacer como insumo. Yo dije que iba a estar en primer lugar de la fila, pero iba a hablar último. Me parece una señal de respeto hacia los militantes nacionalistas. Va a estar gran parte de la opinión que tenemos sobre todo el proceso, que es un poco más largo que el proceso electoral. ¿Crees que ¿Cuánto va a durar este proceso de autocrítica? Espera que el directorio se instale. ¿Crees Porque que si estoy diciendo que en realidad vamos a tomar decisiones colectivas en equipo, que esté diciendo yo dura tanto a tanto, me parece que no contribuye. ¿Hubo intención de que ese informe se diera a conocer públicamente antes de la elección del directorio para vos? No te lo puedo responder eso. Bueno, pero me podés responder qué pensás. No, te lo puedo, hace 2 meses que en realidad me lo mandó a mí y se lo agradecí, porque no lo había leído, pero no, hace 2 meses lo tengo. ¿Sos receptivo a alguna de las críticas o señalamientos que... ¿Eh? ¿Sos receptivo a alguna de las críticas o señalamientos que aparecen en este informe? Pero no quiero centrar la discusión sobre un informe que es parcial y que no tiene toda la información y que en algunas cosas puedo compartir, la mayoría de las cosas no las comparto y no me quiero, la verdad que no quiero desaprovechar una instancia de esta para hablar de un informe que en realidad, a mi juicio, no refleja la realidad. ¿Hay otros informes circulando? No, que yo sepa no. Sí hay un documento que, como les dije acá, cuando vine, que se está haciendo y se está ajustando y que además voy a incorporar posiblemente un informe técnico independiente que estuvo en todo el proceso de la interna hasta el balotaje, con algunos elementos mucho más estadísticos, por decirlo así. ¿Vas a tomarte licencia en el Senado? Sí. ¿A partir de cuándo entraría a regir? Y posiblemente la semana que viene, ¿no? ¿Y esa licencia es, digamos, inlevantable o puede eventualmente tener porosidades en función de que alguna discusión amerite que entres al Senado, que entiendas que hay que entrar a una determinada discusión? En principio creo que el directorio va a absorber todo el tiempo y por más que no es obligación, porque no es incompatible, no establece en ningún lado, yo creo que te absorbe mucho tiempo. Si yo estoy pensando por lo menos una vez por mes sesionar 2 días en cada departamento, más todo el tema de interconexión entre las departamentales, instalar las departamentales en todo el país, las mesas departamentales, interconectarlas entre ellas, generar mecanismos de comunicación, instalar el centro de estudios, la Secretaría de Asuntos Sociales, el gabinete en las sombras, yo qué sé, ya tengo previsto actividades con la juventud, empezás a ver una cantidad de cosas y... ¿Va a haber un partido nacional en campaña permanente, que es una de las preocupaciones del presidente Orsi? En actividad política permanente, sí, no campaña electoral. Ya vendrá el tiempo de la campaña. La actividad política permanente es lo que tienen que hacer los partidos políticos. ¿Coincidís ya que hablamos de campaña electoral, con Pedro Bordaberry en el proyecto de ley que envió al Parlamento sobre acortar los tiempos electorales por lo que pasó en las últimas elecciones? Es una buena discusión. No lo tengo bien leído el proyecto exactamente cómo hace con los votos departamentales, si solamente es un acortamiento en el tiempo. Es un acortamiento en el tiempo. La verdad que no lo conozco y te digo de verdad, pero me parece que es una discusión que se va a venir porque quedamos la gente y los candidatos muy cansados de todo este proceso electoral que termina siendo largo. Recuerdo que no es la primera vez que después de las elecciones está este tema arriba de la mesa y después no pasa nada. ¿La coalición republicana existe hoy o no existe? Para mí sí, pero existe porque la gente quiere que exista, porque representa un modelo de país diferente al Frente Amplio. No es de la dirigente, de la gente que empuja a que la coalición exista. Pero los dirigentes no existen. Yo creo que sí, en gran medida sí, la mayor en nivel de coincidencia también. Por un caso puntual, esperemos que sea una excepción. ¿Vas a empujar para generar una orgánica en torno a la Yo creo que hay 2 cosas. Primero, y te voy a derivar un tema más para adelante. Primero, creo que hay que generar más que orgánico coordinaciones, sin duda, parlamentario en lo que tiene que ver con el proyecto de ley, política institucional en lo que tiene que ver con los partidos políticos de la coalición. Sería bueno, sería sano, porque además la gente lo está reclamando. En Salto, porque es un instrumento para ganar, pero sobre todo para gobernar. En Salto fue la gente que empujó. Si se hubiera dado una coalición hace 5 años atrás,
el resultado era otro en la elección pasada en la departamental de Salto. Pero los colorados ya se están quejando de que no funciona tampoco allá, o sea, que gobierna el Partido Nacional y... De hecho, no. De hecho, Alviso se reunió con todos los candidatos y armaron un gabinete donde creo que la mayor cantidad de directores son colorados. Yo he leído las críticas de la disconformidad. Bueno, no es la información que yo tengo, es más, el gabinete que está anunciando Alviso, creo que tiene más directores colorados que nacionalistas. Y lo segundo, pensar para adelante. Me parece que lo que hay que hacer maduramente, como instrumento electoral, ¿no? Como arquitectura electoral. Y eso hay que hacerlo, y lo tiene que liderar el directorio en lo que tiene que ver con el Partido Nacional, y cada partido en lo mismo, pensando de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No es cupular la discusión, es con la gente. En esa recorrida también este tema va a estar. Porque en las departamentales estuvo, en algunas de hecho, en algunas de derecho, como Salto, Montevideo y Canelones. Pero para adelante es un tema que hay que ir procesándolo con mucha cautela, con mucho sentido de escucha, de poder escuchar la sensación y la sensibilidad de los blancos, donde nadie pierde identidad, pero bueno, también es una oportunidad, no solo para generar un instrumento que sirva para ganar, que representa un modelo país, sino también para gobernar. Me queda una duda, perdón, ya sé que es tarde, pero no, me queda una duda sobre la licencia. Vos sabés, ¿podés tomarte licencia durante los 5 años? Porque el reglamento de la Cámara prevé algunas situaciones puntuales, ¿no? Licencia sí, 30 hay días. Antecedentes también. Sí, Estamos viendo eso. Bien. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, al regreso vamos a